Programación de riego en olivar con variación de diámetro del tronco. El cultivo del olivo, tradicionalmente de secano, experimentó notables cambios con la introducción del riego hace algunas décadas. En esos momentos se tenía poca información o casi inexistente acerca de las necesidades hídricas del olivo y su respuesta al riego. Por ello, nuestro grupo del IRNAS comenzó una serie de trabajos de investigación al respecto y posteriormente en colaboración con el grupo de la Universidad de Sevilla para determinar las necesidades hídricas del olivo y hacer un riego más eficiente, incluso aplicando el riego en aquellos momentos más necesarios para la planta. En principio, la determinación de las necesidades hídricas del olivo se realizó mediante las metodologías de emplear las variables microclimáticas y posteriormente con el balance hídrico detallado en el suelo. Sin embargo, estos métodos nos proporcionan solamente el consumo hídrico del olivo en un periodo precedente, pero no las necesidades reales en un momento determinado. Por ello, en nuestro grupo, en 1994, empleó la medida del flujo de savia utilizando la técnica de la compensación del pulso de calor. Era la primera vez en el mundo que esta técnica se aplicaba al olivo para determinar su transpiración y, por tanto, conocer el consumo hídrico del olivo. Los resultados fueron muy satisfactorios y se podría utilizar para la programación del riego en tiempo real, ya que nos da el registro continuo con esta técnica, nos da una información en tiempo real de las necesidades de la planta. Actualmente también estamos trabajando con las variaciones micrométricas del tronco del árbol para determinar esas tasas transpirativas del olivo. Esto es una gran ventaja porque conocemos en tiempo real esas necesidades y podemos automáticamente aplicar el riego o cortarlo. Sin embargo, el inconveniente principal de estos métodos es que que son costosos y se necesita un personal perfectamente preparado. El riego deficitario controlado se basa en aplicar condiciones de estrés hídrico en determinados estados fenológicos de la planta. En el caso del olivo vamos a distinguir 4 fases y en cada una de ellas la sensibilidad al estrés hídrico es distinta. Por eso es necesario tenerlo en cuenta a la hora de decidir el riego que queremos hacer. Fase 1. Desde brotación hasta comienzo del endurecimiento masivo del hueso. Es la fase más sensible al estrés hídrico, ya que en ellas ocurre la floración y el cuajado. Si en esta fase hay falta de agua, en árboles adultos se puede producir una disminución del crecimiento del año, que afectará a la cosecha del año próximo, y una pérdida de la cosecha del año actual si el estrés ocurre cercano a la floración o cuajado. La distribución en el tiempo de los estados fenológicos evidencia la gran adaptación de esta especie a las condiciones mediterráneas. La fase 1, que es la más sensible, tiene lugar en un periodo en el que habitualmente no hay carencia de agua por ser el final del periodo de lluvia y estar el perfil del suelo recargado por las lluvias del otoño o invierno anteriores. Fase 2. Desde comienzo de endurecimiento masivo del hueso hasta acumulación de aceite. Es la fase más resistente a las condiciones de estrés hídrico. No hay un marcador que indique cuándo acaba esta fase, aunque varios trabajos sugieren que la acumulación de aceite podría tener lugar incluso desde mediados de agosto. Habitualmente se suele elegir una fecha fija en torno a final de agosto en mesa o primeros de septiembre en aceite. Por lo tanto, el endurecimiento de hueso es un periodo clave para la determinación del momento en el que podemos restringir el riego. El endurecimiento es un periodo, no un momento puntual. El hueso va endureciendo progresivamente con el paso del verano, pero hay un cambio brusco en este proceso que se acelera a comienzos del verano.
Es lo que denominamos el comienzo del endurecimiento masivo y es el momento que queremos determinar para iniciar la restricción del riego. Habitualmente se ha sugerido estimar unos 60 días después de floración, pero este intervalo puede cambiar dependiendo del estado hídrico de la planta. Entre los agricultores, lo más común es cortar la aceituna, suponiendo que este momento tiene lugar cuando el hueso impide este corte. Sin embargo, este momento tiene lugar a mitad del endurecimiento masivo y depende de la persona que lo lleve a cabo. Recientes investigaciones nos han indicado que existe una relación entre el diámetro longitudinal de la aceituna y este proceso. Inicialmente, el diámetro longitudinal crece a una tasa constante, pero cuando comienza el endurecimiento masivo, esta tasa disminuye de forma clara. Este es el momento de restringir el riego. La fase 2 ocurre en verano, cuando las necesidades son más altas y las lluvias habitualmente nulas, por lo que cualquier ahorro de agua es de gran interés. Fase 3. Fase de acumulación de aceite. Finaliza en la cosecha. Este periodo varía según el destino que tenga la aceituna. En mesa es un periodo corto, ya que la cosecha en nuestras condiciones tiene lugar a mediados de septiembre para la aceituna que se procesa en verde. En mesa es un periodo crítico porque la disminución del riego puede afectar al tamaño de la aceituna, un parámetro de gran importancia, por lo que suele ser habitual la necesidad de regar. En aceite la cosecha es más tardía. Las variedades más tempranas de aceite no comienzan hasta 1 de octubre, lo que en muchos años hace que coincida el final de este periodo con las primeras lluvias otoñales. Algunos trabajos incluso sugieren que un estrés moderado puede incrementar el rendimiento de la aceituna de almazara. El problema principal es determinar estos niveles, ya que un recorte excesivo puede reducir la cantidad de aceite acumulada. Fase 4. Post-cosecha y reposo. Las plantas continúan vegetando debido a que las condiciones climáticas son todavía adecuadas. Hablamos de octubre y noviembre. Y posteriormente comienza el reposo. Durante esta fase, las lluvias de otoño e invierno hacen que no sea preciso el riego. Como ya hemos indicado, la fase de endurecimiento del hueso es el estado fenológico clave para hacer el riego deficitario controlado en olivar. La dendrometría nos va a permitir, en aquellos años en los que vamos a tener un olivar con carga suficiente, poder determinar cuándo va a comenzar esta fase. Los trabajos que hemos desarrollado en olivo indican que cuando el olivo tiene una carga de fruta bastante alta, la tasa de crecimiento se va a hacer cero al comienzo de la fase de endurecimiento. La fase de endurecimiento es una fase progresiva, que tiene lugar desde el comienzo del desarrollo de la aceituna. Sin embargo, hay un momento en el que el fruto inicia un endurecimiento más rápido y el hueso, endocarpo, deja de crecer. Es al comienzo de esta fase cuando podemos observar una parada muy rápida en el crecimiento del tronco que permanece hasta cosecha. Aunque en este momento la dureza del hueso no es máxima e incluso aún puede ser atravesado con una cuchilla, que es la metodología habitual en campo, la fase de mayor resistencia al estrés ya ha comenzado y es posible realizar recortes de riego sin afectar a la cosecha final. Los trabajos realizados hasta la fecha indican que la tasa de crecimiento del tronco es un buen indicador para aplicar riego deficitario en olivo porque es un indicador sensible y muestra rápidamente cuando el árbol entra en condiciones de estrés. La idea es fijar unos umbrales de tasa de crecimiento del tronco en cada una de las fases e intentar mantenernos cerca de ellos con el riego. Es decir, el riego lo realizamos cuando los árboles presentan los umbrales que aquí planteamos. De esta manera conseguiríamos mantener en unas condiciones controladas de estrés hídrico a la planta. Sin embargo, aún no está claro qué umbrales podemos emplear en todas las fases. La fase 1 en olivar es eminentemente de crecimiento, por lo tanto, habitualmente la tasa de crecimiento del tronco debería ser positiva, lo que indicaría un crecimiento continuado. Sin embargo, las lluvias primaverales suelen interferir en los datos obtenidos en estas fechas y en la actualidad no hay valores de referencia que nos ayuden a mejorar la programación del riego en esta fase.
La fase 2 o endurecimiento de hueso tiene una evolución diferente según la carga de fruta. Sin embargo, en este caso nuestros trabajos indican que valores de tasa de crecimiento media en el periodo alrededor de menos 10 micras por día no afectan a la cosecha en el caso de árboles en carga. Tampoco fueron limitantes en el caso de árboles en descarga, en los que este estrés limitó el crecimiento que en general fue suficiente durante la fase 1. Finalmente tenemos la fase 3, que en nuestros trabajos de aceituna de mesa empleamos como fase de rehidratación. Un umbral de menos 5 micras por día de tasa de crecimiento del tronco diaria asegurarían una rehidratación suficiente en los árboles. No existen valores para olivos de aceite, aunque posiblemente podría emplearse este mismo umbral hasta la llegada de las lluvias otoñales. Por lo tanto, con los conocimientos actuales solamente hay valores de referencia durante el endurecimiento del hueso, fase 2, y el periodo de rehidratación. En fases de rehidratación es habitual ver cambios muy bruscos de la tasa de crecimiento del tronco con el riego. Es una respuesta habitual que indica que se está llevando a cabo la rehidratación de la planta. El riego, por lo tanto, lo podemos llevar a cabo solo cuando la tasa del crecimiento del tronco indique que estamos en un nivel no adecuado. De nuevo, la ventaja de una monitorización continua nos permite comprobar en qué momento precisamos regar de nuevo, ya que nos aparece un periodo de parada. Y la siguiente cuestión sería, ¿qué dosis de riego aplicar? Los sensores indican el momento de estrés hídrico, pero no la cantidad de riego a aportar. El aporte de agua debería restringirse a aquellos momentos en los que la tasa de crecimiento del tronco indique condiciones de estrés y, por lo tanto, esté por debajo del umbral. En nuestros trabajos, el protocolo que hemos seguido se basa en la distancia a este umbral y no deja de ser una estimación de los valores de la evapotranspiración del cultivo que tienen los árboles, procurando recuperarlos en condiciones excesivamente estresantes. Cuando el valor medido es superior al umbral, no regamos. Consideramos que no hay estrés. Cuando el valor medido es inferior al umbral en más de un 15%, comenzamos con una aportación de riego de 1 milímetro. Cuando el valor medido es inferior al umbral entre un 15 y un 30%, incrementamos la dosis de riego a 2 milímetros. Cuando el valor medido es inferior al umbral en más de un 30%, aportaríamos la dosis máxima que en nuestras condiciones suele ser de 4 milímetros. Los sensores perimetrales son muy robustos, de mantenimiento más sencillo que los puntuales y tienen la gran ventaja de que integran en su medida todo el tronco. De modo que no tenemos el dato de un solo punto del tronco, sino que recabamos información de todo el perímetro del tronco del árbol. En ambos casos, puntuales o perimetrales, los costes son elevados, pero similares entre ellos. Hasta hace poco el inconveniente principal era la transmisión de los datos. En la actualidad ya es posible la transmisión inalámbrica, porque existe en el mercado nodos específicamente adaptados para ellos. Que la transmisión sea inalámbrica es especialmente interesante para su uso en fincas comerciales, ya que prácticamente no altera las labores culturales habituales en nuestra zona. Para su uso es importante que la distancia de los sensores al ordenador en el que se vuelcan los datos no sea mayor de 200 metros. Esto no siempre es posible. Por ello, están mejorando los sistemas de transmisión de datos con nodos intermedios que realizan la función de router. Aún así, es necesario disponer de un lugar en el que conectar el ordenador cerca de los árboles monitoreados. A la hora de utilizar esta técnica en plantaciones comerciales, no tenemos todavía muy claro cuál es el número de árboles que deberíamos de instrumentar en una parcela. Podemos hablar más o menos de que si tenemos parcelas de unas 20-30 hectáreas, deberíamos de subdividirlas en 2 o 3 subparcelas y en cada una de ellas instrumentar unos 10 árboles. Pero en el caso de fincas más heterogéneas se complica mucho el aumentar el número de parcelas en las que instalar los sensores. Por eso lo que solemos hacer es irnos a las parcelas más desfavorables y aumentar en ellas el número de árboles en los que vamos a medir. Esta técnica es muy prometedora por las ventajas que presenta, ya que nos permite hacer una medida continua y automatizada que incluso podemos obtener telemáticamente. Sin embargo, hay que seguir estudiando a nivel comercial para ver hasta qué punto se pueden extrapolar los resultados en distintas condiciones edafoclimáticas o en cultivos de distintas edades, densidades o en general de distintas historias. También tenemos una serie de inconvenientes, por ejemplo el hecho de que hay gran variabilidad en los resultados que obtenemos entre árboles, que el coste de los sensores es elevado y que además su uso debe ser por personal especializado. Por otro lado, puede resultar una técnica molesta para algunas labores de cultivo debido a los cables que vamos a tener en las calles.
Al ser una medida muy sensible del estado hídrico de la planta, los cambios ambientales, especialmente la temperatura y la evapotranspiración, llevan a grandes variaciones en los resultados. Aún no se han establecido umbrales claros que sean extrapolables a condiciones diferentes de las experimentales. Al no ser un sistema móvil, la selección de los árboles a monitorizar y la colocación de los sensores son clave para tener una buena información de la parcela. En definitiva, son más las preguntas que las respuestas que tiene este sistema desde el punto de vista de su uso comercial, pero poco a poco esperamos ir respondiendo a algunas de ellas.